Nos acompaña ya el doctor Javier Zúñiga Quevedo. Él es economista, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. Muy buenos días, ¿cómo está usted, Javier? Bienvenido. Rumi, ¿cómo has estado? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Temprano en la mañana, antes de empezar este programa, en una radioemisora local en RPP, hay que decirlo, el presidente de la República fue entrevistado. Y él ha ratificado su decisión, que ya la había señalado antes, de que su gestión de gobierno no va a comprar en este momento, no va a tomar la decisión de compra de los aviones F-16 del gobierno de Estados Unidos, que ha generado también cierta tensión diplomática. Como sabemos, el embajador de Estados Unidos en el Perú ha señalado a través de las redes sociales de una manera su incomodidad ante esta decisión. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta decisión del presidente Balcázar? Me parece que es una decisión no adecuada. Era un tema que se ha venido negociando por mucho tiempo con nuestro principal socio comercial, como es los Estados Unidos de Norteamérica. El asunto no es un tema de la cifra, ¿no?, sino es un tema de defensa nacional, ¿no?, que es requerido ese tipo de transporte para la defensa nacional. Ha habido un comunicado de los generales, contraalmirantes en retiro acerca de la posibilidad de no firmar este acuerdo con los Estados Unidos de Norteamérica. Me parece que es una decisión que no debió haberla realizado el actual presidente de la República y que va a significar la afectación de las relaciones comerciales, ¿no?, con nuestro principal socio comercial. Pero ¿no cree usted que la compra debe darse un marco de tranquilidad de cara a los nuevos tiempos, que sea el nuevo gobierno quien tome una decisión trascendental? Porque estamos hablando de 3.500 millones de dólares. Obviamente se tiene que corroborar efectivamente la eficacia, la importancia además de comprar los aviones en este momento, cuando además hay otros postores, países como Francia, países como Suecia y otros más, que han ofrecido, digamos, sus propuestas en este tipo de aeronaves militares. No es una decisión, Rumi, que se tome un solo día. No, es una licitación internacional que demora un periodo de más de un año de análisis, ¿no?, para llegar a quién le vas a comprar, ¿no?, ese tipo de armamento. No es un tema del monto, porque son financiamientos de mediano y largo plazo que se van pagando en el tiempo. El asunto es que la seguridad es un tema fundamental, ¿no?, y también para la preparación de todos aquellos, aquellas personas de la Fuerza Armada en actividad. Por lo tanto, yo creo que la decisión no es la adecuada y se está agarrando de aquel peldaño que dice que es el próximo gobierno quien tome la decisión, cuando es un tema que con franqueza debe llevar por lo menos de 3 o 4 años de análisis. Durante la gestión del presidente José Gerí, como sabe, él se ha reunido con el embajador de Estados Unidos. Es más, se mostró un plato anunciando el cambio de menú. Se pasaba del chifa, como sabemos, el expresidente de manera subrepticia ha tenido reuniones con empresarios chinos, pero luego tuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos, donde se presentó una hamburguesa, cambio de menú. En todo caso, esa negociación de compra de estos aviones se realizó en ese contexto del gobierno de Gerí, cuando además el canciller actual y en ese momento también canciller del presidente Gerí empezaron estas negociaciones con el ministro de Defensa, que actualmente es premier de la República. Por lo tanto, como usted lo ha señalado también, esas negociaciones habían empezado de atrás. Pero ¿por qué el apuro? ¿Realmente no podemos esperar un poco más a que el próximo gobierno efectivamente tome una decisión adecuada, concertada obviamente? Puede ser Keiko Fujimori, puede ser el candidato de Renovación Popular, puede ser Roberto Sánchez quienes tomen la decisión en su momento. No lo sabemos. ¿Por qué podríamos en este momento apurarnos a una decisión trascendental, doctor? Mira, Rumi,
Si el ganador fuera de centro y de derecha, definitivamente van a firmar de manera inmediata, no con nuestro principal socio comercial. Pero si el ganador es de izquierda, definitivamente no se va a firmar, no con nuestro mejor socio comercial, porque es un tema de política de no adquirir un producto a un país capitalista. Le comento lo siguiente: ayer la candidata Keiko Fujimori justamente ha cuestionado la decisión del presidente Balcázar de suspender para el próximo gobierno esta decisión de compra. En este caso, ella apuntaría a que efectivamente se suscriba el contrato durante la gestión de Balcázar. ¿Cree usted que es una buena señal para el mercado, es una buena señal para el país que se toma una decisión de este tipo? A mí me parece que sí. No es una señal totalmente favorable porque significa que las relaciones del Perú con nuestro principal socio comercial no continúan en pie. Se han deteriorado tremendamente por el puerto de Chancay, y no por el puerto, sino por el condicionamiento que ha exigido la China y que algunos ministros de Estado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones han aceptado, de darle prácticamente el manejo total como si fueran propietarios de la tierra del puerto de Chancay. Por lo tanto, yo creería que esta compra apaciguaría el momento de las relaciones comerciales, y me hubiera parecido que debió haberla firmado el presidente actual y no dejar la oportunidad o la decisión para el próximo gobierno. Justamente sobre el tema es importante señalarlo. ¿Cree usted que de ganar la presidencia Keiko Fujimori o Rafael, el candidato de Renovación Popular, cree usted que ellos sí tomarían la decisión de firmarla de inmediato? Yo creo Rafael que sí. López Aliaga, me refiero a él. Yo creo que sí, yo creo que cualquiera de los dos tomaría la decisión de manera inmediata, porque repito, no es la cifra, no es un tema de seguridad. Si tenemos una Fuerza Armada dinámica, persistente, existente, tenemos que tener equipos necesarios para mantener la seguridad. Estamos en Altavoz. Es importante llegar con estilo a tu destino. Con Yango cada viaje es cómodo y a tu manera. Abre la aplicación y disfruta del trayecto. Recuerda además que este programa viene por cortesía de Deli Bakery. ¡Qué rico! Como el sabor de casa, te invitamos a visitar los diferentes lugares, establecimientos de Deli Bakery, pero también Rocker son líderes en bioseguridad. Están en las diferentes clínicas, los hospitales del país, con su producto Rocker, líderes en bioseguridad. Estamos conversando con el doctor Javier Zúñiga Quevedo, economista, exdecano de la Facultad de Lima, de la Universidad de Lima, Facultad de Economía de la Universidad de Lima. Doctor Javier Zúñiga, ¿usted aceptaría presiones si es que fuera presidente de la República del suministro para tomar una decisión en ese sentido, en la compra de aviones, por ejemplo? Yo pienso que es un tema político, no aquel que acepta ser presidente de la República no tiene que estar apto a recibir presiones, y yo creo que el embajador ha sido totalmente claro, el embajador de los Estados Unidos, al decir de que al no firmarse este contrato, que ojo, había fecha, hora, y el mismo día, horas antes de la firma, el presidente de la República tomó la decisión de no hacerlo. Por lo tanto, presiones va a haber, porque es un tema no del monto, sino es un tema de necesidad de seguridad. Yo no soy un representante de las Fuerzas Armadas, pero soy consciente de que si tienes una Fuerza Armada tiene que estar medianamente equipada. En el hipotético caso de un gobierno del señor Sánchez, candidato Juntos por el Perú, ¿cree usted que no firmaría una decisión de este tipo o cree usted que debería revisarse las diferentes opciones para tomar una decisión estratégica en función de los intereses del país? A mí me da la impresión, por lo que he leído de su plan,
evidentemente él se apartaría de cualquier país capitalista y lógicamente él sería más factible de adquirir ese tipo de transporte de otro país vinculado más, ¿no? Estamos hablando de aviones de guerra, estamos hablando de aviones de guerra. También otros países tienen aviones de guerra, claro, ¿no? Y tal vez a precios diferenciados, ¿no? Pero esto es un caso, repito, Rumi, una negociación de esta clase fácil te dura 3 o 4 años, porque equipos, ¿no? Personas, ¿no? Se transportan para ver la calidad del producto, prueban el producto en el lugar de la fabricación. No es un tema de una decisión de un solo día. Pero hay que indicar además que estamos hablando de un gobierno de transición, el de José María Valcárcel de transición, y él ha señalado que en mi gobierno de transición no debo comprometer grandes recursos económicos en un proyecto que no atiende las urgencias inmediatas de la población. Es una salida de temporalidad del presidente de la República. Si él aceptó ser presidente de la República, él tiene que tomar decisiones todos los días. Efectivamente, estamos en altavoz. Vamos a ver, ya nos están pidiendo a través del interno cómo van los resultados de la OMPE, los resultados oficiales. Le pido a mi compañero, por favor, para que pueda colocar en pantalla cómo vamos en esa situación. Al 93,85% de las actas contabilizadas, la elección de fórmula presidencial, vamos a ver que está liderando, pasa a segunda vuelta obviamente, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, con 2.695.457 votos válidos. Estamos hablando del 17.047%. Le sigue en segundo lugar Roberto Sánchez con 1.899.064 votos válidos, el 12,010%. En tercer lugar, Rafael López Aliaga, candidato por Renovación Popular, con 1.884.279 votos válidos. Estamos hablando de 11,917%. En cuarto lugar, estamos viendo a Jorge Nieto. Estamos hablando del Partido del Buen Gobierno, con 1.748.580 votos válidos, el 11,059%. Doctor Javier Zúñiga, ¿qué le parece estos resultados? Porque estamos viendo en tiempo directo, en vivo y en directo, justamente los resultados hasta este momento de la OMPE. Bueno, lo que puedo decir es de que los resultados se convierten, ¿no?, en resultados en cámara lenta. Lógicamente ya no es el conteo de mesas, sino es también los resultados de aquellas actas impugnadas. Por lo tanto, es un tema que no se sabrá el resultado sin ser especialista, sino dentro de 2 o 3 semanas. Justamente el Jurado Nacional de Elecciones junto a la OMPE señalan que estaría por lo menos en la primera quincena del próximo mes de mayo los resultados. En ese sentido, además, va a haber poco tiempo para la campaña de segunda vuelta. Ciertamente, ¿no? Y si es que hubiera la posibilidad de elecciones complementarias, todavía la posibilidad de la campaña de la segunda vuelta sería aún mayor. Efectivamente. Rafael López Aliaga ha pedido elecciones complementarias, pero sin embargo no habría presupuesto para esto. En todo caso, la ley no determina que hayan elecciones complementarias para el caso, por ejemplo, de elección del presidente de la República. Es más, Rafael López Aliaga habla de fraude. Hay un sector de la población que señala que habría fraude. Sin embargo, hay otros sectores donde señalan que los perdedores están reclamando fraude precisamente porque no aceptan hasta el momento los resultados de la elección. ¿Cuál es su visión sobre el asunto? Bueno, el tema de fraude es un tema que hay que evidenciarlo con hechos palpables. Tiene que ser demostrado. Tiene que ser totalmente demostrado. Si se demostrara que han utilizado algoritmos para el conteo, eso es un hecho. Si se demostrara la inclusión de votos inexistentes, son hechos. Lo que se requiere es evidencia.
Yo no soy un especialista en el tema electoral, pero para hablar de fraude todavía no habría que acumular mayor cantidad de evidencia para poder sustentar ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, que la OMPE no realizó un buen trabajo, ¿no? Efectivamente, pero sin embargo, como usted lo dice, la OMPE no realizó un buen trabajo y eso se evidencia. Es más, el día de hoy en la tarde, el señor Piero Corvetto debe acudir a la Fiscalía de la Nación a entregar su pasaporte y a brindar declaraciones respecto a los sucesos. ¿Por qué no llegaron a tiempo? En muchos casos no llegaron las actas, el material para las elecciones. Y es por eso que un grupo de personas importantes en 3 distritos de Lima tuvieron que volver al día siguiente, el lunes 13 de este mes, a cumplir con ese deber cívico de votar. Obviamente no puede negarse que hubieron inconsistencias, que hubieron errores, crasos errores logísticos que han perturbado las elecciones, doctor. Evidentemente la conducción y la eficiencia administrativa y la logística llevada por la OMPE, que es la responsable, no ha sido totalmente inadecuada. En un mundo de modernidad digital como lo que es hoy día, decir que una empresa de transporte logístico no cumplió, francamente es imposible, porque hoy día uno pide algo y se lo traen en media hora, no en 20 minutos. La verdad es que la eficiencia administrativa de la OMPRE es un verdadero caos. Yo soy un testigo, ¿no?, de lo sucedido, porque me tocó votar en la Universidad de Lima. Llegué a las 10 de la mañana, ingresé al local a las 11 de la mañana y no estaba lista la mesa. Ha llegado la computadora y los papeles a las 11:30. Hemos empezado a votar a la 1 de la tarde. Claro. Y yo pensé en un momento dado en irme, pero yo he esperado más de 4 horas para votar, ¿no? Y la culpa no la tenían los representantes, el presidente y los representantes de mesa y los personeros que estaban ahí. La culpa la tenía la entrega de la documentación, y para prender la computadora, ¿no?, y activarla venía un representante del Jurado Nacional de Elecciones, otro representante, y la verdad es de que provocaba irse. No terminé yéndome sino votando, pero soy, ¿no?, una de las personas que ha vivido esa horrible experiencia, y en todos los procesos electorales que he asistido nunca me ha pasado esto. Efectivamente, una situación que le ha correspondido también pasar a miles de personas en Lima fundamentalmente. Es más, se amplió la instalación de la mesa de sufragio hasta las 2 de la tarde y se amplió la hora de votación también hasta las 6 de la tarde, lo que ha implicado un trabajo denodado de los miembros de mesa que han estado incluso de amanecida. Pero al día siguiente, incluso en 3 distritos, estamos hablando de Lurín, Pachacamac y también un distrito del sur, ¿no?, donde han tenido que ir en masa, prácticamente gastando su dinero doblemente, con el fastidio de tener que perder un día de trabajo y otros más. Es una situación que obviamente tiene que ser ampliamente investigado y sancionado, doctor. Pero en ese sentido, ¿qué hemos aprendido los peruanos en términos de votación, en términos de elecciones? Bueno, en esta oportunidad lo que hemos aprendido es que existe una notable ineficiencia administrativa por quienes conducen la OMPE, y han llevado a que un tema que es precioso, ir a votar de manera democrática, se haya convertido, ¿no?, en un verdadero fastidio. Y lo lamentable, lo raro, lo extraño, por no decir lo menos, ¿no?, antes de hablar de la posibilidad de fraude, qué extraño que en la ciudad de Lima se haya sucedido, ¿no?, ese tipo de hechos que se sabía que era el espacio físico que le correspondía a López Aliaga, ¿no? Efectivamente, y justamente los votos van a ser bastante verificados. Como sabemos, hay varios meses que están, digamos, bajo el escrutinio, ¿no?, de los jurados especiales electorales,
Por lo tanto, todavía nada está dicho. Y en este sentido, este panorama político sí afecta a la economía del país. ¿Cómo está viendo usted esta situación? Definitivamente afecta a la economía del país, afecta a dos variables directamente. Yo creo que la primera es la de la inversión. No creo que exista ni inversor local o inversor extranjero que tome una decisión de invertir en Perú mientras que exista esta notable incertidumbre. No es lo mismo invertir en un país de derecha que invertir en un país de izquierda. Es totalmente diferente. Y hablo de aquel que toma la decisión de invertir 15.000, 20.000 millones de dólares para un proyecto energético o para un proyecto minero. Otra variable que se perjudica es la variable de crecimiento. Como hemos conversado anteriormente, los analistas, los bancos, las instituciones dicen que creceríamos entre 2.7 hasta 3.3%. Yo creería que podríamos crecer alrededor de un 3.5%, pero si no hubiera incertidumbre política, este país podría crecer a niveles entre el 4,5 al 6% siempre, y sobre todo en una circunstancia súper importante como la que los términos de intercambio, los precios de los minerales, todos están en incremento por efecto de los conflictos bélicos existentes. Doctor, pero eso ya nos pasó antes y el Perú crecía por encima del 5%, 6-7%. Los precios de los principales commodities por encima, muy altos, el precio del oro, el precio del cobre y otros más, pero había una política fiscal adecuada en su momento. La aplicación de estas políticas han permitido que el Perú crezca por encima del 5 y 6%. Pero ahora las condiciones están dadas para crecer a mucho más incluso. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Hay un piloto automático en el ámbito económico? ¿Cómo ve este tema? Yo recuerdo que sucedió eso durante el segundo gobierno del presidente García, que se creció en promedio 6.6 y los términos de intercambio eran también muy elevados. La incertidumbre política afecta definitivamente a la economía. Yo recuerdo mucho un CADE que decían cuerdas separadas, economía por un lado y política por otro. Eso no es real. La política influye de manera directa al desenvolvimiento de la economía. Por lo tanto, si hubiera tranquilidad política, si hubiera un Congreso coherente, un Congreso conservador, un Congreso entendido, el Perú crecería fácil a más del 6%. Si hubiéramos crecido a niveles del 6%, no lo digo yo, lo dice Macrocónsul, estaríamos en niveles de pobreza de un dígito. Claro. De un dígito, 8 o 9%. Pero hemos perdido por esa inestabilidad política. Yo creo que hemos tenido el peor Congreso que ha habido en mi vida. Nunca he visto un Congreso de la clase del que hemos tenido y que se va este 27 de julio. Felizmente ya se va. Felizmente ya se va, pero sus resultados, sus dispositivos legales, generando gasto, lo único que van a hacer es que el próximo presidente en el año 27 se rompa la cabeza y no aceptar un montón de gastos que la economía peruana no podrá asimilar. Por lo pronto, el próximo gobierno va a tener 2.000 millones de soles menos gracias al Congreso de la República, que le ha dado ese beneficio tributario al sector agroexportador de reducirle de 30% a 15% el pago del impuesto a la renta, por ejemplo. Es menor dinero para el Estado, doctor Zúñiga. Bueno, no solamente esa medida, sino también el incremento de las pensiones de los docentes bajo la modalidad de cédula viva, por ejemplo, que también representa... Para los militares y policías, sí, efectivamente. Que representa entre 2.000 a 3.000 millones de soles. Una serie de dispositivos que se hacen sin pensar el tema del gasto.
El Congreso no genera gasto, el Congreso tiene que tener en cuenta de que gasto que genere tiene que estar presupuestado. La economía peruana debe tener un déficit máximo de 2.2, no fiscal, y yo quisiera como un sueño dorado que fuera cero, como lo está haciendo en este momento Argentina. La verdad es que sí se puede, pero eso se logra siempre y cuando exista un Congreso de gente, ¿no?, que esté inmiscuida y preparada. Tiene que ser así, tiene que ser preparada y obviamente en función de los intereses del país. Doctor Javier Zúñiga, muchísimas gracias por estar en Altavoz, pero siempre es importante esa recomendación del economista a las familias. ¿Qué hacer con su economía familiar en estos tiempos complicados políticos, tiempos de transición política y tiempos de nuevo gobierno? Yo creo que en una situación de incertidumbre hay que tener, ¿no?, una función de espera, ¿no?, frente a lo que pueda ocurrir. Y yo siempre me manejo al estilo, ¿no?, de mi madre, de hacer un flujo de caja, en donde sé qué es lo que debo de gastar y sé qué es lo que me ingresa, y no gastar más de lo que me ingresa. Exactamente. Para no generar un déficit en la casa. Evitar endeudamientos que no deben, que no son importantes. Y lógicamente, si no tengo el razonamiento para usar la tarjeta de crédito, no debería usarla. Perfecto.